Seguimos adelante, abrimos el último tramo de Noticias 5 y les proponemos hablar ahora sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes en el hogar. Porque en las últimas horas se presentaron dos estudios, uno por parte de UNICEF y el otro por parte de Uruguay Crece Contigo, del Ministerio de Desarrollo Social, a propósito del disciplinamiento de niños con violencia. Pasamos ya a los primeros datos de la encuesta que elaboró UNICEF, que tomó un universo de niños de 2 a 14 años. La buena noticia es que las cifras marcan un descenso en cuanto al disciplinamiento con violencia, pero todavía los guarismos son preocupantes. Vamos a ver la primera placa que tenemos para presentarles, donde vienen ustedes, las cifras son contundentes. 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes ha sufrido disciplinamiento con violencia en su hogar en el último mes. Esto es lo que presentó el trabajo de UNICEF. Estamos hablando de 39,3%, niños de entre 12 y 14 años. Pasamos a la siguiente placa, porque cuando se habla de violencia podemos hablar de violencia física, pero también de violencia psicológica, y esa es la más frecuente, la forma más frecuente de disciplinar a niños. Según la encuesta de UNICEF, entre niños de 2 y de 14 años, 1 de cada 3 se disciplinó con violencia psicológica en el último tiempo. ¿Cuáles son los gestos más frecuentes? Los gritos. 33% sufrió violencia psicológica a través de gritos de sus mayores. Insultos y descalificación es la otra acción más frecuente de violencia psicológica, alcanzando el 6% de los niños de 2 a 14 años en nuestro país. Vamos ahora a las cifras de castigos físicos, y allí ven, hay una comparación del año 2013 que hace UNICEF con 2025. La buena noticia es que hubo un descenso, un marcado descenso de 25,8%, perdón, el descenso es de 25,8 a 16,1% en los castigos físicos. Y allí vemos en esas líneas horizontales cuáles son los más frecuentes. La más frecuente es las palmadas. 10% dijo haber dado alguna palmada en la cola o en la mano del niño o niña. El 7% de la violencia física más frecuente para disciplinar es el sacudón. 1% golpe en la cola con algún objeto o con alguna otra parte del cuerpo que no sea la mano. 2% una palmada en la mano del niño, en el brazo o en otra zona del cuerpo. Y después ya tenemos los guarismos de violencia severa que están vinculados a golpes, palmada en la cara, en las orejas, en la cabeza, y el 0,2% paliza, golpes más fuertes con violencia. Estos guarismos de violencia severa no registran una disminución, se mantienen estables según el trabajo que hizo UNICEF. Pasamos a la siguiente placa para mostrarles que, bueno, la violencia, acá ven estos porcentajes. La disciplina violenta es levemente más frecuente en niños y niñas, en niños que en las niñas, allí lo ven. Y también acá dependiendo un poco de la cantidad, de los años, de la franja etaria. Según este estudio de UNICEF, los niños más pequeños son más proclives a, son más víctimas, en mayor cantidad de recibir disciplinamiento con violencia que los más grandes. Va descendiendo a medida que el niño o niña crece. Pasamos ahora al trabajo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social a través de Uruguay Crece Contigo y de la ENDIS, esta encuesta de nutrición y desarrollo infantil en nuestro país, que por primera vez miró poblaciones rurales en este 2025 y también hizo ese relevamiento, pero con la mirada a niños pequeños, a la primera infancia. Bueno, allí ven los porcentajes que se plantean. El disciplinamiento con violencia en Montevideo es del 55%, 43% en el interior urbano y 39% en el sector rural. Esto es una medida que se agrega en el tiempo, ¿verdad? Y vamos ahora a la comparación de este trabajo en violencia física y violencia psicológica. En todos los casos, la violencia psicológica
la violencia física es superior, en Montevideo 49 la física, 30 la psicológica, en el interior, según datos de 2023 que se compone esta encuesta, 35% violencia física y 29% violencia psicológica, y en el medio rural, el estudio posterior en 2024, 33% violencia física y 19% violencia psicológica. Para hablar de todos estos temas, de cómo podemos mejorar la situación, es que le damos la bienvenida y recibimos a la doctora Virginia Cardoso, gerenta de Uruguay Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social. Primero que nada, bienvenida, Virginia. Muchas gracias por la invitación y por priorizar este tema para ponerlo en diálogo para que todos y todas podamos reflexionar sobre esto y pensar cómo transformar esta realidad. ¿Con qué nos quedamos como primera mirada? ¿Con el vaso medio lleno o el medio vacío? Es verdad que hubo un descenso, se registra un descenso afortunadamente entre 2013 y 2025, pero todavía tenemos niveles preocupantes. Sí, yo creo que justamente esto que vos decís es muy importante, que la situación sigue siendo preocupante a pesar del descenso, y también entender en qué momento estamos en torno a la política pública vinculada a la violencia hacia niños y niñas. A veces de alguna forma tenemos que recordar que las políticas públicas centradas en la violencia, en el disciplinamiento hacia los niños y niñas, son muy recientes a nuestro país, ¿no? Pensemos que en el 2008, cuando se aprueba la ley 18214, que prohíbe el castigo físico y el trato humillante hacia niños, niñas y adolescentes por parte de los adultos responsables, bueno, empieza un proceso de fortalecer la política pública para abordar este tema, para ponerlo sobre la mesa, para hablarlo como sociedad. Si bien podemos decir que la buena noticia es que las acciones de política pública han tenido su efecto porque ha disminuido, también vemos que estamos lejos de erradicar este problema, que la evidencia muestra que el impacto negativo que tiene en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, en el desarrollo de su autoestima, de su confianza, de su capacidad de desarrollarse y de desempeñarse autónomamente en el mundo, realmente es un impacto muy fuerte y además muchas veces que lleva al riesgo de la vida, porque también ustedes mostraban cómo a veces el castigo físico es más frecuente en los niños más pequeños muchas veces. Y sin embargo los niños más pequeños son los niños que pueden sufrir mayores lesiones con agresiones a veces hasta, por ejemplo, los sacudones en los bebés pueden tener impactos negativos a nivel del sistema nervioso central y lesionar de forma importante. Entonces, bueno, creo que estas cosas son temas que como sociedad es importante que los pongamos en discusión, que no los minimicemos y que de alguna forma entendamos que es un aspecto cultural que tenemos que todos y todas ser parte de transformarlo. Claro, y justamente con la complejidad de algo cultural, desde la política pública, ¿qué nivel de injerencia se puede tener en las intimidades de los hogares cuando, bueno, a las complicaciones de la vida, quizá del trabajo, que tienen las personas, las familias, se agrega, digamos, la crianza de los hijos y no siempre prima la lucidez, ¿no? Sí, es muy importante lo que traes, porque un elemento central es el enfoque de política pública, de cómo nos posicionamos para pensar este fenómeno, ¿no? Y lo primero que tenemos que decir es que contrariamente a lo que culturalmente se construye, no estamos hablando de un asunto privado, interno de las familias, ¿no? De lo que pasa en la casa no nos metemos, ¿no? Los externos y esas concepciones con las que crecimos todos y todas muy embebidos culturalmente en estas concepciones, pero sin embargo la violencia se da no solo porque hay alguien que agrede y alguien quien es agredido, sino porque hay otros y otras que permiten que se perpetúe ese ciclo de violencia. Y desde esta concepción, todos y todas somos parte de detener o de permitir que se perpetúe la violencia. Entonces, las instituciones, las escuelas, los colegios, los centros CAIF, las distintas políticas públicas, los servicios de salud y también la familia, el barrio, la comunidad, cómo somos parte de abordar eso. Entonces, lo primero es entender que esto es un problema público de desigualdad y de vulneración de derechos de las infancias y no un problema privado. Y como problema público necesitamos desarrollar políticas públicas para abordarlo. El otro aspecto que también tenemos que entender y que vos bien lo traías es que
estos métodos de disciplinamiento no se dan porque haya maldad o deseo de daño en la mayoría de los casos hacia las infancias, ¿no? Sino que si bien hay casos severos de violencia en donde hay realmente una intención de vulneración y claramente eso tiene un andamiaje a través del sistema de protección social y acompañado con la intervención que la gravedad merita, en la mayoría de los casos en los que no es severa la violencia, lo que hay de los adultos es falta de herramientas o falta de conocimiento sobre qué estrategias alternativas puedo usar para colocar los límites de forma responsable, de forma positiva, de forma que proteja y desarrolle de forma saludable, permita el desarrollo saludable de las infancias y las adolescencias. Y nos pasa muy seguido que los adultos y adultas reproducen lo que aprendieron, ¿no? Cómo me trataron a mí, o muchas veces pensamos que, bueno, hacemos mejor porque ejercemos la violencia con un poco menor intensidad que la que ejercieron conmigo, ¿no? Pero no conozco, ni porque en mis relaciones familiares o en mi núcleo más íntimo, no conocí otras formas de disciplinamiento. Entonces, ahí es una enorme oportunidad para la política pública. ¿Cómo acompañamos a las maternidades y paternidades que quieren y desean establecer los límites de forma saludable y responsable, adquirir herramientas y destrezas para esto? Ahí hay un punto fundamental, Virginia, que es el de poner los límites. Muchas veces se confunde o se dice antes era un buen golpe dado a tiempo y estas cosas no pasaban, esto es porque ahora somos más permisivos o no se ponen los límites como se ponían antes, porque en realidad se dan esas conversaciones, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué le va a hacer una palmada? Al contrario. Entonces, también eso que vos decías, me parece que es importante de que no significa no poner límites, sino cuáles son las estrategias que utilizamos para no llegar a ese grito, a ese maltrato que a veces es con insultos, ¿no? Exacto. También. Exactamente. Los límites son una forma de cuidado, una forma de transmitir afecto. Se puede decir que no. Exactamente. Los niños necesitan el límite y los niños, niñas y adolescentes necesitan los límites para, para ir aprendiendo cómo moverse en el mundo. Pero límite no es igual a forma violenta de disciplinamiento, ¿no? Y eso es, de alguna forma, el camino que tenemos que transitar como sociedad. Las formas de colocar límites vinculadas con, retirar algún privilegio, si realiza algo que no debe hacer, y colocar una penitencia, ¿no? O sea, que las cosas que realizo, que no están permitidas, tengan una consecuencia. Tratar y trabajar dependiendo de la edad para que el niño y niña sepa de antemano cuáles son las consecuencias y que si hago algo que no está bien, va a existir esta consecuencia y que después se cumpla y se sostenga ese límite, porque también muchas veces lo que claramente... Si maternar y paternar fuera algo sencillo, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Totalmente. Es una tarea muy ardua y muy difícil, y mantener los límites, sostenerlos siempre, independientemente si estoy cansada o no estoy cansada, ¿no? Decir, bueno, si hay algo que no hay que hacerse, la consecuencia tiene que venir siempre, porque también el niño o niña en su desarrollo, si a veces hago esto y no pasa nada, y otras veces hago lo mismo y viene una consecuencia súper grave. O sea, en el medio vamos perdiendo, claro, la capacidad de entender cómo me tengo que comportar, ¿no? Hay un punto importante de lo que hablabas de cómo nos involucramos en la afuera. Yo te contaba una experiencia de haber visto, porque en esto de que decimos cómo hacemos para marcar los límites, para una camioneta en la calle, baja un niño muy chiquito, tendría unos 5 añitos, y lo deja en la calle y se va. Cuando vuelve dice, no, estaba en medio de un berrinche, hasta que no se le pasara, le dije que lo iba a dejar ahí, no lo iba a venir a buscar nunca más. Terrible. ¿Cómo actúa uno también ante esa situación? Que ve lo que pasa, ve a ese niño que queda en la vereda, que la camioneta se va y lo vuelve a... Porque esto tampoco es otra cosa, no es tema de estratos sociales o económicos, ¿no? Totalmente. Y ¿qué hacer también? Exacto. Esto es muy importante, la violencia, porque a veces hay mitos en torno a esto, la violencia atraviesa todos los estratos sociales, y este ejemplo que vos traes es un claro ejemplo de violencia psicológica, y también los datos muestran que la violencia psicológica es más alta en los sectores con mejor poder adquisitivo, y la violencia física más alta en los sectores más vulnerados. Y en este sentido, esto que vos traes es muy importante, y es muy importante que haya un tercero, ¿no? un agente externo que marque que esto no está bien.
¿no? Eso es un elemento importante para empezar a romper ese ciclo, ¿no? Porque cuando todo el resto consiente que esto pase y no hay un juicio social negativo hacia esto, en realidad estamos reforzando esos estereotipos, más allá de que después también a través de, dependiendo del grado de vulneración de derechos, también están los mecanismos vinculados a INAU, a la denuncia Línea Azul, que la puede hacer cualquier persona y de forma anónima. Si me entero que alguien en mi barrio, lo que sea, está ejerciendo violencia y me preocupa, que también está bueno saber que la denuncia no quiere decir que el mito de que entonces le van a sacar a los hijos y no sé qué, no sé cuánto, no. También está el acompañamiento familiar para poder acompañar para que esas situaciones no se repitan y también está bueno decir que en ese sentido la violencia psicológica causa muchísimo daño. El apego inseguro, inestable que genera este tipo de situaciones donde crezco con esa desconfianza de que no sé si voy a estar solo o no, si mi figura de referencia más fuerte, que son, por ejemplo, mis padres o mi padre y mi madre, no puedo tener la certeza que van a estar ahí, ¿no? Es realmente algo que genera muchas repercusiones en el desarrollo y en la adultez, ¿no? Este tipo de apego que se genera, y creo que es importante traerlo también desde ese lugar. Por eso, como política pública, una de las cosas que tenemos que hacer y queremos hacer en estos años es fortalecer las estrategias para que los padres y las madres y los referentes y las referentes de crianza puedan desarrollar habilidades y aprender otras formas, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra sociedad muy inculcado esto de como que ser padre o madre es algo innato, ¿no? Que porque tengo un hijo o una hija ya parece que yo supiera manejar todo, ¿no? Claro. Todo. Y un concepto muchas veces de la infancia no como sujeto o sujeta de derechos, sino como propiedad, ¿no? Es mío, entonces yo hago lo que... No, entonces reivindicar los derechos de las infancias y los niños y niñas como sujeto de derecho, y también habilitar a que las maternidades y paternidades puedan conectarse con no saber cómo ejercer de forma adecuada, poder habilitarse la pregunta y que la política pública pueda tener espacios para generar paternidades y maternidades responsables que cuiden y estimulen, y desde ese lugar creo que es muy importante en ese camino poder fortalecer los espacios de talleres para padres. Ahí está, los te iba a espacios preguntar eso. ¿A través de con qué se van a encontrar los padres? ¿Qué herramientas? Hay distintas propuestas para las parentalidades que estamos fortaleciendo y que vamos a dar un salto en la multiplicación de esas propuestas, que tienen que ver con espacios de talleres donde las maternidades y paternidades pueden trabajar sus dificultades para la puesta de límites, donde se puede transmitir formas saludables de puesta de límite, donde puedo sentirme también con la tranquilidad de poder expresar lo que me cuesta, lo que no me sale, lo que siento que no estoy haciendo del todo bien para proteger y cuidar a la infancia, para poder corregirlo. Y esos espacios de confianza, de diálogo, donde puedo aprender otras herramientas, cómo poner límites, cómo hacerlo de la mejor forma. Esto que vos decías, cómo manejar una rabieta, ¿no? O sea, si hay un berrinche, ¿cómo lo manejo? Muchas veces, de verdad, los padres y las madres no saben cómo hacerlo. Y sin embargo, mostrar las estrategias de no ceder ante el berrinche, pero poder comunicarse, estar a la altura, transmitir una señal tranquilizadora, hablar con voz suave, todas esas cosas que van ayudando a que el berrinche vaya pasando, ¿no? Y es normal el berrinche a determinadas edades, en la primera infancia. Bueno, todas esas cosas, que el berrinche es normal, que no ceder ante el berrinche, pero que sí hay estrategias para ir calmando el berrinche, bueno, esas cosas se aprenden, ¿no? Tenemos que romper con esa idea de que es algo casi innato que viene en la sangre, ¿no? El ejercicio de la maternidad y paternidad. Creo que eso es lo mejor que nos podemos hacer. También lo que estamos hablando de salud mental, que el adulto tampoco, estamos demostrando en nuestra sociedad que estamos con altos niveles de ansiedad, no estamos pudiendo lidiar mucho tampoco con las emociones en el día a día, y eso también se le suma esta gran responsabilidad, ¿no? Totalmente, identificar esas cosas, aprender. Nosotros estamos desarrollando una serie de estrategias que trabajamos con UNICEF, que es un kit de bienestar emocional, donde trabajamos juegos y actividades con los adultos referentes de crianza, para aprender a identificar cuáles son las emociones o los sentimientos que me surgen en el ejercicio de la crianza y en la puesta de límite. Y poder identificar que, bueno, cuando me aparece, por ejemplo, este malestar que siento que no lo puedo controlar, capaz que es momento de salir a dar una vuelta a la manzana, ¿no? Esas estrategias, ir desarrollando estrategias con los padres y madres para poder actuar de forma más acertada en cada caso. Las líneas. Sí, la línea azul.
0800 50 50, para que quien nos esté mirando y bueno, tenga información de alguna situación o la esté pasando, puede comunicarse así, 0800 50 50, la línea azul. Antes de despedirte, se ha anunciado ya que en la ley de presupuesto una de las prioridades va a ser primera infancia. ¿Qué proyectos brevemente nos puedes contar que tenga Uruguay Crece Contigo para ampliar? Bueno, claramente como Uruguay Crece Contigo tenemos desafíos enormes en torno a llegar a todo el país, que estamos llegando a todo el país, pero no estamos llegando con mayor fuerza a la ruralidad, que hoy mostramos las particularidades también que tiene la vulneración de derechos a la ruralidad, así que el acceso a la ruralidad a través, además de un sistema de información que nos permita que cuando una persona esté embarazada, se controle un embarazo en cualquier policlínica o centro de salud del país, eso a través de un sistema de información se nos notifique y nosotros podamos, cuando hay riesgo social, de ir proactivamente a contactar a esa persona. Entonces, un sistema de información que nos permita llegar a tiempo y llegar temprano con las prestaciones sociales es una línea muy importante que va a requerir ampliar las capacidades para realmente poder, cuando recibamos una notificación, ir y estar a tiempo. Y otro de los elementos centrales en la articulación intersectorial tiene que ver con fortalecer cómo fortalecemos las capacidades de materialidad para que las infancias y familias que acompañamos puedan tener mejores condiciones de vida. En ese sentido, el trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda es un elemento clave, lo que es la línea de trabajo de Crece desde el Pie y las mejoras habitacionales para que ningún niño o niña nazca en condiciones críticas de vulneración de derechos a nivel de vivienda, es una de las líneas muy fuertes. Entonces, fortalecer la materialidad para que las familias que acompañan Uruguay Crece Contigo en todo el país tengan mejores condiciones materiales de vida, pero a su vez también aumentar la capacidad para poder no esperar a que haya una derivación, sino que ya con el dato de que se controló, nosotros podamos recibir y tener la capacidad de ir a ofrecer el acompañamiento y a poder llegar a tiempo y llegar a todos los rincones, incluso aquellos rincones más alejados de las centralidades de los departamentos a los que hoy no estamos llegando. Muchas gracias, Virginia. Gracias a ustedes. Va a sobrar el tiempo para... Sobrar nunca sobra, pero para conversar y ahondar en estas líneas de trabajo que se pretenden implementar. Cerramos por aquí la entrevista y nos despedimos hasta mañana. Los invitamos a quedarse en la pantalla de Canal 5 porque ya se viene EPA.